reunión del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, la número 247, que está para el 18 de febrero a las 6 de la tarde. Colombia necesita segundas oportunidades. Y nuestro invitado de hoy es Luis Fernando Rosas Londoño y la moderación nos la va a hacer Andrés Guzmán. ¿Quién es Luis Fernando Rosas Londoño? Luis Fernando es comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tiene una maestría comunicador social con maestría en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, curso de estudios políticos en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Luis Fernando tiene varios diplomados en comunicación estratégica y ciencias políticas. Fue asesor del Congreso de la República en el periodo 1978-2000 con el nuevo liberalismo Luis Carlos Galán, asesor de Ferrovías y la ESAP, director político y electoral del Ministerio del Interior, director de Acción Comunal Nacional, concejal de Bogotá, secretario de Cultura del Departamento de Caldas, director del Instituto de Turismo de Bogotá, sido profesor universitario, asesor de la Jurisdicción Especial para la Paz, asesor de organizaciones pro procesos de paz y analista político de medios de comunicación alternativos. Una excelente hoja de vida. Y quien va a hacer la moderación es Andrés Guzmán Ayala. Andrés es secretario técnico de la BITEL, que quiere decir Bancada Interparlamentaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la República. Consultor en diplomacia científica con enfoque comercial, vicepresidente de Estrategia y Mercado Startup Grafeno Oxidado de Colombia y CEO de Reino Tecnologías Inmersivas. Andrés es, perdón, para ponerla aquí grande en esta para poder leer. Andrés es abogado y comunicador social, especialista en estética contemporánea, con una importante experiencia en diplomacia científica y desarrollo de negocios de la CETEL. Ha participado en la creación de leyes de la República que involucran ciencia, tecnología, ambiente y creatividad, con la ley de páramos, la transición conciencia, MinCiencias, la ley spin-off, el proyecto de ley de estímulo a la creatividad en Colombia. Andrés ha trabajado en el Congreso de la República, en MinCiencias, en la Contraloría. En el año 2018 fue el candidato más joven a aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Asimismo, Asimismo, ha desarrollado una trayectoria importante en el sector privado de más de una década en temas relacionados con creatividad e innovación. Andrés actualmente asesora a universidades que lanzan startups y spin-off producto de su ciencia aplicada. Ocupa la Secretaría Técnica de la Bancada Interparlamentaria de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso de la República de Colombia y trabaja en diversos proyectos de desarrollo tecnológico mediante una interfaz ciencia política que va desde inteligencias artificiales hasta la generación de nuevas materias primas para la industria de los semiconductores. Bueno, con estas dos hojas de vida tan importantes de estas dos personas que hoy nos acompañan, le quiero pasar la palabra a Andrés para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica de este conversatorio. Le ruego el favor a todos los asistentes, y yo también me incluyo, que apaguemos el audio para poder escuchar muy bien esta
este gran conversatorio. Andrés, tienes la palabra. Doctor Ramírez, muy buenas noches. Muchísimas gracias, pues primero por este espacio, a toda la audiencia que nos acompaña en este momento a compartir esta conversación. Pues muchas gracias a los que están conectados a esta hora y a quienes pues nos verán a futuro. Eh, Primero decir que ante la evidente polarización política que vivimos hoy en Colombia, donde los extremos de la política impulsan narrativas bien ensalzadas, vamos, de rabia, y hablar de segundas oportunidades emerge como una postura inesperada. Incluso uno creería que hasta ridícula en un contexto tan pesado, si se trata de mantener pues el ritmo de la agitada conversación nacional, o mejor, de esta confrontación nacional. Por eso lo que propone el doctor Luis Fernando Rosas adquiere valor. Y yo siempre he definido a la creatividad como la conexión de lo absurdo, porque es en lo impensable donde habitan las soluciones, ¿no? Y eso es lo que empieza a esbozar un poco el doctor Rosas Londoño, con cierto eco nacional a esta altura. Lo he estado siguiendo y me parece muy interesante, porque, vuelvo y repito, es un absurdo, es un impensable, pero ya no es tan ridículo porque adquiere cierto sentido en un país que no encuentra el rumbo desde las soluciones que digamos son masticables y digeribles, que le den como un sabor de sensación de futuro a la sociedad colombiana. Entonces, digamos que en ese contexto también surge la pregunta es, si hablamos de segundas oportunidades, ¿cuáles fueron las primeras oportunidades que desaprovechamos? Digamos que esa es una buena pregunta detonante. Y lo segundo también sería preguntarnos por qué merecemos segundas oportunidades. Entonces, las segundas oportunidades, así como las primeras impresiones, son muy difíciles de configurar o de reconfigurar. Y cuando hablamos de segundas oportunidades en lo social, sí que es mucho más complejo, porque eso implica de entrada, pues digamos, ante una mente jurista como la mía, desafiar el marco de la ley. Y por otra parte, aventurarse a un incierto en el que difícilmente podamos visionar una ruta. Eh, Otro excelente, digamos, pretexto que tiene hoy el doctor Rosas para aventurarse a exponer la ruta que nos va a proponer. Mm, Finalmente, antes de darle paso al doctor Rosas Londoño, quiero manifestar un poco sobre la aventura de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como una ruta que soluciona tantas afugias en un país como el nuestro, que muy, pero muy poco le ha apostado más allá pues, de los discursos que todos conocemos al conocimiento como base de la sociedad y motor de la riqueza, el motor de la generación de riqueza. Con esto, pues, extenderles a todos ustedes que nos están acompañando una solicitud muy respetuosa. A ustedes que son investigadores, que son académicos, que son profesionales, que son empresarios de la ciencia y la tecnología, que son innovadores, para que acompañen esta apuesta naciente de la bancada interparlamentaria de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso de la República. Porque si este país logra involucrar en su agenda política estas tres palabras, ciencia, tecnología e innovación, con voluntad, con presupuesto, con capacidades, pues habremos pasado de ese borde del precipicio de la corrupción y la guerra y seguramente estaremos en otra dimensión y en otro momento del país. Yo quiero expresarles que nos aventuremos a estimular la creatividad en Colombia y reconocer nuestro gran ser nacional. Quiero citar una frase de Bolívar, y es que necesitamos una profunda mezcla de memoria y orgullo para saber el justo papel que merecemos en la historia. Esto lo decía Bolívar. Yo le agregaría, necesitamos configurar la matriz estética para contar. Y no solamente me refiero con contar a narrar, sino a escribir, a diseñar, a construir, a recrear con biooriginalidad, si se quiere, a vivir una segunda oportunidad como nación desde la ciencia, la tecnología y la innovación.
Eh, Hoy digamos que como metodología, quiero sugerir la intervención magistral del doctor Rosas, pues, enseguida de esta introducción, y antes quiero arrojar una pregunta detonante para que al cierre de la intervención del doctor Rosas, quienes quieran intervenir puedan hacerlo respondiendo con su intervención de no más de 3 minutos a esta pregunta, si ustedes están de acuerdo. Y es, ¿cuál es su aporte para que Colombia tenga una segunda oportunidad? ¿Cuál es su aporte para que Colombia tenga una segunda oportunidad? Eh, Al cierre quizás, doctor Ramírez, no podré acompañarlo, no podré estar con ustedes. Voy a hacer todo lo posible, voy a estar acá conectado porque tengo que manejar aquí otra situación que me acaba de surgir, pero mi amigo Mario Galán, yo le he solicitado que me ayude a moderar sus intervenciones al cierre de esta charla CECIMI número 247. Y pues antes del cierre final que siempre realiza nuestro anfitrión, el doctor Jorge Ramírez, a quien aprecio enormemente y agradezco este valioso ejercicio al que le ha dado suprema responsabilidad y continuidad, porque esto es una gran apuesta, mantenernos en diálogo, en reflexión, en un país que entre todos sin excepción, tenemos que sacar adelante. Entonces, nuevamente buenas noches, gracias por compartir su tiempo y adelante, doctor Luis Fernando Rosa Londoño. Colombia necesita segundas oportunidades. Cordial saludo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, primero un cordial saludo, agradecerle al doctor Ramírez. Quiero felicitar a este grupo académico tan importante para la cultura democrática del país. Construyen país, construyen democracia. A Andrés y a todas las personas que hoy nos acompañan. A Andrés Guzmán, joven, valioso, inquieto por los temas de la ciencia y la tecnología hoy tan importantes para la construcción de nuevas mentalidades y formas de progreso. A Mario Galán, hijo de mi gran amigo Antonio Galán Sarmiento, gracias por estar también acompañándonos. Y eh, esta propuesta nace de un libro que escribí hace algunos años, 2 o 3 años, tampoco hace tanto, especialmente cuando analizaba la violencia en Colombia, cómo comienza con las guerras civiles y las revueltas de los estados soberanos y los conflictos que desde 1812, 1886 ha venido viviendo el país. El país ha vivido 9 guerras civiles de inmensos enfrentamientos, inicialmente entre federalistas y centralistas. Y en 1812 y 1815 fue una guerra también muy fuerte que se llamó la Guerra de los Supremos. En 1839, 1841, la Guerra Civil. De 1851, la rebelión antimelista. En 1854 recojo lo que significó la Guerra Magna. 1876, 1877, Guerra Civil. Y iniciando el siglo XX, la Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902, que todos recordamos fue una etapa, en esa etapa y en 1902, 1903, perdimos a Panamá en el gobierno marroquín, que fue, digamos, algo que el país ha lamentado históricamente. En 1928, recordamos nosotros la masacre de las bananeras y cómo después del 28, un episodio que marcó una etapa fuerte para el país en 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Hemos vivido entonces en inmensas confrontaciones y en 1953 se consolida el Frente Nacional
con el derrocamiento de Laureano Gómez por parte del general Rojas Pinilla. El Frente Nacional, que trajo, lógico, un acuerdo, el acuerdo de Benidorm, y quedó por fuera la izquierda. Creo que hasta el gobierno de Pastrana Borrero hubo alternancia del poder, pero eso hizo que otras fuerzas internacionales irrumpieran en las condiciones políticas del país, especialmente desde Cuba, y cuando teníamos antes el famoso bloque bipolar, que era Estados Unidos y Rusia, que termina en 1989 con el muro de Berlín. Ese muro que fue el muro de la ignominia. Luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, suceden muchos hechos violentos en el país. Nosotros hemos sido un país políticamente violento y nos corresponde en la década del 80, me toca vivir. Yo cuento aquí en mi libro, hoy pues la verdad un gran éxito nacional en este libro de La Paz Silenciosa, de Galán a Leiva, historias por contar, muchos secretos de esa coyuntura, la coyuntura de los años que todos ustedes vivieron, especialmente en un departamento que amo, que quiero, como es el departamento de Santander, donde en esa época los partidos políticos eran partidos cerrados, pero eran dos, digamos, los históricos. Y surge en la década de los 80 un movimiento que fue bien importante, que nace en Bucaramanga y en el Huila y en Bogotá, que crea Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. Y ellos inspiraron ideas para la reconciliación nacional. Recuerdo que Rodrigo Lara, en una de sus intervenciones, cuando el general Camacho Leiva hubo una situación en un estadio en Colombia, dijo, es que para poder hacer cambios en la institucionalidad, el país necesita segundas oportunidades. Y yo desde muy joven, 30, 31 años, llegué a trabajar de mensajero al Congreso. Entonces me tocó vivir toda esa etapa, conocer a Pablo Escobar, a Carlos Leder, me tocó vivir el debate que todos recuerdan de Evaristo Porras contra Rodrigo Lara, y cómo las diferencias que se presentaron, algunos lo negaron, entre Lara y Galán, pues hizo que, porque un tribunal de honor iba a juzgar a Galán. Pero siempre estuvo presente en mi mente desde joven, ¿qué es eso de las segundas oportunidades? Y desde allí entonces nació esa inquietud. Una inquietud que se va desarrollando a través de hechos de violencia, de hechos de instrumentalización de la justicia, que no se ha vivido tanto como está acaeciendo actualmente. Y esto tiene un eje central. Y me quiero adelantar, muchos gobiernos, todos, desde mi paisano, que ustedes recuerdan muy bien, Otto Morales Benítez, quien recordó una frase maravillosa: los enemigos asolapados de la paz. Luego reemplaza a Otto Morales, que no pudo, digamos, llegar con la coordinadora guerrillera a unos acuerdos, pero Otto Morales también recuerdo que escribió una obra que decía: Colombia necesita segundas oportunidades. Creo que no le alcanzó, de los 102 libros que escribió Otto Morales Benítez, a escribir, pero siempre que lo visitaba en la carrera séptima con 26, decía: Luis Fernando, Colombia necesita segundas oportunidades en el accionar político, no con los grupos guerrilleros, que es diferente. Y aquí está, digamos, la gran diferencia en los procesos de negociación, porque desde hace muchos años se reinsertó el M-19, se logra, después de el Quintín Lame, el PRT, después de esos procesos se reinsertan grupos subversivos, y se reinsertan a la vida civil, y lo logran todos los gobiernos, y es
en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde se logra llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y allí se asienta, digamos, una base jurídica y una base política. La jurídica fue la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, del cual yo fui asesor, y me correspondió trabajar con las diferentes bancadas. La JEP, que hoy está perdiendo un poco su esencia, tengo que decirlo. Se inician todos esos procesos. La justicia es el eje central de esta propuesta y los actores políticos. Entonces, esta propuesta, que es ya hoy un acto, digamos, el gobierno lo ha venido estudiando, no lo ha desarrollado, no ha sido visionario, porque el gobierno ha preferido hacer la paz con grupos residuales que, en mi opinión, tiene unas esencias que no tienen que ver con el conflicto. Y me puse entonces a recorrer el país y hablar con los políticos. Y esto es, digamos, sin falsos moralismos. Y me he encontrado unos casos aberrantes que claman al cielo, porque no todo el accionar político es malo. Y preparamos un proyecto de ley que, si ustedes revisan en Google, me googlean Luis Fernando Rosa Segundas Oportunidades, generó rechazo de algunos medios, increíble, generó todo el respaldo de la oposición política hoy de Colombia. Porque quienes más se benefician con esta propuesta de segundas oportunidades, digamos, son los sectores diferentes a quien ganó la presidencia de la República. Y entonces configuré con un grupo de colombianos, con 12, 14, 16 organizaciones, y ahora con CONALCON, la Asociación Nacional de Conjueces de Colombia, ASOFUNAL, la Asociación de Exfuncionarios, casos aberrantes. ¿Por qué? Y los que son juristas, en Colombia no existen delitos y penas crueles en delitos pequeños. ¿Y cuáles son esos? Y puse unos casos, pero antes de los casos les voy a leer el proyecto. Genera lógicamente polémica. ¿Qué tal que no lo hiciera? Entonces, no tendría el peso. Me encanta que genere la polémica que ocasionó en su momento, porque, digamos, quienes salieron a cuestionarlos, y que yo sé, tienen más rabo de paja que el carajo, y entonces salieron a atacarla, y hoy muchos de ellos están siendo señalados por corrupción en el país. En las regiones, la política se centra por odios, porque hay algo muy complejo. Todos, por no decir desde la Constitución del 91, los fiscales, los procuradores, defensores, pertenecen a un partido político. Y esos, les cuento en mi caso en Caldas, existió, ustedes se vieron, un señor que en paz descanse, Mario Castaño, controlaba la fiscalía y la procuraduría. Y miren lo que resultó ser ese caballero, ese señor. Y a través de la justicia persiguió a los adversarios, y por casos menores terminaron con complicaciones. Y no solo en el Cesar, en el Atlántico, los entes de control en el Atlántico pertenecen a una familia política. Y me puse a dar la tarea: en todas las regiones del país, las procuradurías y las fiscalías pertenecen a un sector político para perseguir al otro. Entonces, este proyecto de acto legislativo está hoy en el gobierno nacional, que no le ha puesto cuidado. Prefieren hablar con criminales que tienen su oportunidad, pero entregándose y no fortaleciéndose como se están fortaleciendo actualmente, porque esto del Catatumbo es producto de una paz total muy mal manejada, de una paz total en donde no se midieron tiempos, escenarios, una paz dogmática, y una paz en donde hay que buscar esa paz total con todos, que es la ley 2272. Procesos que yo respaldo, pero que tampoco como cuento tan fácilmente.
porque lo que se está viendo hoy en las regiones y ese fortalecimiento es por entregar territorios nuevamente sin unas condiciones y unos tiempos. Y aquí ha fallado el Alto Comisionado para la Paz. Entonces le entregamos este proyecto de acto legislativo que se los voy a leer textualmente. Proyecto de acto están en manos del Congreso, del gobierno. Increíble. Hoy a mí no me interesaría que el gobierno lo liderara, porque se está actuando de manera equivocada frente a la paz. Me parece que no va para ninguna parte, que el tema con el ELN me parece equivocado como se está manejando y se requiere muchísima más autoridad y presencia del Estado en esas regiones. Entonces este proyecto es para los actores democráticos y otros, como las fuerzas militares que no fueron a la JEP, porque también proponemos acá un macro caso. Y les voy a contar ahora experiencias. ¿Qué dice el proyecto de acto legislativo? Por el cual, en desarrollo de la política de paz total, se otorgan facultades transitorias al presidente de la República. Artículo primero. El presidente de la República podrá otorgar perdón, caducidad, extinción de la acción penal judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total, porque las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por una política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por este, en el marco de un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Artículo segundo. El efecto del perdón así concedido será la anulación de condenas y sanciones judiciales y el archivo de casos específicos estudiados por una comisión de las investigaciones en curso, así como el restablecimiento de los derechos políticos a los afectados. No es posible que se perdonen delitos de lesa humanidad, delitos contra niños, niñas y adolescentes y casos menores que se los voy a contar ahora y que están aquí referidos en mi libro, pues no se perdonen y haya muerte política por cosas menores. Artículo tercero. Las facultades otorgadas se ejercerán por el presidente de la República de manera directa, sin necesidad de desarrollo legislativo. Aquí hay una corrección. Ya es con desarrollo legislativo porque este gobierno no le puso cuidado. Y estarán vigentes durante 2 años a partir de la vigencia de este acto legislativo. Artículo cuarto. En uso de sus atribuciones legales especiales, el presidente de la República creará un equipo jurídico que analizará los casos judiciales por errores jurisdiccionales y por la instrumentalización de la justicia politizada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del presente proyecto de ley. Se exceptúan los delitos de lesa humanidad y contra menores. Artículo 5. Si así lo considera el presidente de la República, podrá, con base en sus facultades legales y reglamentarias, solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura de un nuevo macrocaso para establecer que dentro de una política de Estado se vulneran los derechos de actores políticos y ciudadanos que tienen derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, ya que fueron judicializados con pruebas por decisiones políticas erróneas. ¿Por qué? Por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia, acorde con la ley 2272 del 2022 sobre la paz total. Estos actores deben asistir a una instancia para contar su verdad.
Entonces, ¿qué pasa con la plata? La gente hoy en día paga 2 o 3 años y se queda con la plata o se quedan en paraísos fiscales. Y eso no fue entendido, porque quien no repare y resarza, devuelva el dinero, no puede entrar en este. Y eso ¿quién lo dice? La Contraloría General de la República. Por ejemplo, si la señora Karin Abudinen presuntamente dicen que se robó 70.000 millones de pesos y entra y dice me quiero acoger, tiene que devolver los 70.000 millones de pesos. Si no los devuelve, no entra en este proyecto de ley. Entonces, no dejamos que la gente pague 2 años y se vaya con su platica a vivir al exterior y a vivir feliz y cómodamente. Dice el artículo 6: todo actor político responsable de delitos contra la administración y el erario público que sea beneficiado por el perdón judicial resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el regreso de los recursos apropiados y señalados en lo que diga el fallo correspondiente. Cuando la justicia demuestre que se han perdido esos recursos y previo fallo de responsabilidad fiscal, porque es que quien dice si se perdió la plata o no es la Contraloría. Uno no entiende a veces cómo la Corte Suprema de Justicia y otras cortes, cuando la Contraloría, que es la que dice es el estudio para hacer la base de lo penal, dice es que no se perdió un solo peso, pues ¿cuál delito hay? El magistrado de Santander de Bucaramanga, Corredor Beltrán, Diego Corredor, en un fallo, ahí hay una inmensa, digamos, error. Dice que cuando existió detrimento patrimonial, hay delito. Y en uno en el cual he hecho un mensaje en estos días, dice que cuando no hay detrimento patrimonial, que es demostrado por las contralorías regionales o nacional, ¿qué delito va a haber? Porque es que quien le entrega la base, el estudio al señor juez o al magistrado de que si se perdió plata o no, ese estudio no lo hacen penalmente los magistrados o los jueces, y es la Contraloría. Entonces aquí hay un galimatías inmenso por parte de la Corte Suprema de Justicia. En conclusión, quien no repita, quien no entregue su dinero, no podrá entrar en este proyecto. Compromiso de no repetición. Los beneficiarios del perdón judicial de que habla este acto legislativo, que incurran nuevamente en corrupción en cualquier comportamiento o actividad que vulnere los derechos fundamentales, la administración y el erario público perderá todos los derechos adquiridos a través de esta ley. Sobre ellos recaerá todo el peso. Para todos los efectos para todos los efectos de este proyecto será vinculante a la política de paz total. Ya no se hizo. Para el próximo gobierno o en este Congreso, que el Congreso está interesadísimo con los actores, y ahora les digo por qué está interesado, con los actores interesados en la búsqueda de reconciliación en Colombia, entendiendo las dinámicas del conflicto y las diferencias ideológicas necesarias y propias de un Estado social de derecho. Artículo 9. Habrá un tribunal de cierre y amnistía política para actores democráticos. Las fuerzas militares y de policía no comparecientes en la JEP que demuestren que sus casos fueron políticos. Aquí viene un caso que todos recordamos y que cuento en mi libro. Infame, el del general Arango Bachi, del contraalmirante Arango Bachi. Ustedes lo recuerdan. Fue condenado, tratado como criminal y resultó inocente. Ese es uno. Por no decir otros 3 que se han presentado en estos días. Es por eso. Porque no se puede juzgar con todo el rasero y casos como este. Por tal razón, este proyecto es un proyecto que tiene que ver con la realidad del país, con la realidad de las regiones, porque dejar por fuera a los políticos que no han cometido delitos de lesa humanidad, y todos dicen, es que si hemos perdonado a las FARC, al ELN, al Quintín Lame, al PRT, ahora con actores, grupos residuales que son asesinatos y asesinos, ¿por qué nosotros, los que no hemos robado? Porque hay casos que no son digamos, de robo al erario, pero son judicializados por las cortes
siendo temas, mire este tema, amigas y amigos, los penalistas solo saben de derecho penal y no saben de derecho disciplinario y derecho fiscal, temas fiscales, pero juzgan lo disciplinario y lo fiscal como penal. Y hoy las cárceles están llenas de gente con delitos pequeños. Y voy a contarles un caso para los amigos que son de Santander, casos concretos. El exalcalde de Barranca Bermeja, Carlos Contreras, inhabilitado para toda la vida por 3 millones de pesos. Por 3 millones de pesos. Un joven estudioso en los temas ambientales. Un hombre que sufre todos los días porque no tiene la posibilidad de trabajar con el Estado. Bloqueado por 3 millones de pesos. Que la Contraloría dijo que no se perdió un solo peso. El otro caso que me llegó, el exalcalde de Rovira, Tolima, Mauricio Triana, con autorización del jefe jurídico, los enemigos políticos le metieron un peculado, creo que de 4 o 6 millones de pesos, inhabilitado para toda la vida, para toda la vida. Y les quiero contar un caso, el mío. He sido un faro moral en este país y por eso lo cuento. Estando en la JEP, renuncié para aspirar a la gobernación del departamento y me enfrenté a mafias políticas del departamento. Un tema absuelto. Imagínense, dañar mi carrera política, que ustedes la han visto, por 4 millones de pesos, que no se perdieron. Que la Contraloría, no tengo acá, aquí está la Contraloría, dijo, mire lo que es la justicia en Colombia. Aquí está la investigación. La Contraloría dijo, la investigación realizada en el departamento de Caldas fue archivada. Se demostró que no existió falta de dinero, no hay peculado, no existió dolo. La obra del Teatro Cuesta de Río Sucio Caldas se entregó a cabalidad después de que se estaba cayendo dicho bien patrimonial. Y por una persecución política, cuando iba a ser el gobernador de Caldas, es que un peculado de 4 millones de pesos, que no se perdió la plata, porque un robo puede ser de 1.000 pesos. Y aquí está cuando dice la Contraloría que no se perdió un solo peso. Y entonces, personas como uno, que le han prestado un servicio a un país, bloqueados históricamente por falsos positivos. Se ha intentado ante la Corte, las cortes carceleras, por todos los lados, y esto me ha incitado no solo a hablar casos específicos. Otro que quiero contarles, el de Saulo Arboleda. Ustedes acaban de ver que fue noticia nacional. 20 años. Él dijo en una llamada, hombre, entreguemos esta emisora Miti Miti. Ahí no hubo temas de dinero. Entreguemos. Mire la diferencia en la justicia. Absuelven al exministro Villamizar, con quien Saulo Arboleda conversó, y condenan a Saulo por la misma llamada. Espera 20 años y dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Saulo Arboleda fue violado en su derecho a la doble conformidad o doble instancia. Después de 20 años. Otro caso, Ricaute Lozada, ex senador de la República, lleva 20 años esperando una decisión de la CIDH, pasando las afugias más impresionantes. Y casos como este, narro en mi libro varios. Ya no de temas políticos. El caso más simbólico de un abuso judicial ocurrió hace varios años en la cárcel Villanueva de la ciudad de Cali. Corresponde al señor Leder Correa Cobo. Su familia aguantaba hambre. El señor Correa, que tenía antecedentes penales, sustrajo del supermercado La 14 una caja de caldo Maggi. Fue llevado ante un juez. La tesis de hurto por hambre no logró la libertad inmediata y fue condenado a 3 años. Otro caso, el señor que se defendió
preso por una escopeta vieja. Don Pedro Céspedes, un empresario santandereano, llegó a Salamina Caldas a montar su negocio de café. Compró una finca en las afueras del municipio. Cuando llegaba a su sitio de descanso, se encontraba con unos vecinos poco tratables, personas con vicios. Hizo un negocio de café, el cual le pagaron con una escopeta vieja, muebles y enseres. Dicha arma no tenía salvoconducto, por lo que fue denunciado por porte ilegal de armas y estuvo condenado a 4 años. Vuelvo y repito, el caso del general Arango Bachi. El caso del profesor Alberto Cienfuegos. En estos días de confinamiento, he leído portales nacionales que demuestran que la acusación a este profesor de la universidad fue producto de pruebas falsas. La Corte Suprema de Justicia, en su sala penal, luego de varios años de padecimiento, lo absolvió por unanimidad. Los denunciantes dijeron que hacía parte de la guerrilla y que cometió actos contra la seguridad nacional. Para concluir, este proyecto a quien más le interesa es al doctor Álvaro Uribe. ¿Por qué? Y he venido teniendo conversaciones con él y con todos. En mi corazón no existe odio. Cercano a todas las tendencias políticas. Hoy tuiteaba el expresidente Uribe frente al caso de Bernardo Moreno, doctor Ramírez, y decía, comete un error cuando presenté esto, porque Uribe dijo, es que quiero que mis amigos se salven. Yo le digo, presidente, yo no estoy solo luchando por sus amigos, sino por todos. Es que no es solamente, y he conversado con Andrés Felipe Arias, he conversado con Álvaro Uribe, con gente de izquierda y de derecha, con gente que tiene unos casos que yo quedo aterrado. Un exalcalde de Villa María Caldas, Henry Arias, en Santa Rosa de Cabal, porque giró con autorización del jefe jurídico 10 millones de pesos para alimentar a unos deportistas inhabilitados toda la vida. Entonces, ¿con qué rasero? Y cuando reviso temas como los de Córdoba, los del cartel de la hemofilia, inhabilitados 5 años. Doctor Ramírez, inhabilitado 5 años. Lyons, 5 años. Y en estos casos es que inhabilitados para toda la vida. Entonces, lo que pretende esto es entender que hay jurisdicciones, que hay leyes. Y cuando hablo de leyes, estoy recordando en el Perú. En el Perú, aquí lo tengo anotado. En el Perú, comienzo con López Obrador. El gobierno ha autorizado la excarcelación y el perdón a actores políticos que han sido delitos pequeños. En México ya está en acción. Boric en Chile también. ¿Y qué hablar de las enmiendas en los Estados Unidos? Doctor Guzmán, queridas amigas y amigos, Biden, a través de la enmienda 25, perdonando a su propio hijo. Trump, perdonando a los asaltantes del Capitolio. Trump, perdonando que tengo estas notas, perdonando Trump, que tiene el derecho absoluto de indultarse a sí mismo en el primer gobierno, ustedes lo recuerdan, por el tema de los impuestos. Y digo, es que yo me voy a indultar. O sea, en las normatividades modernas existen estas definiciones jurídicas. Entonces, si estamos perdonando delitos de lesa humanidad, ¿por qué no hacerlo con temas pequeños que están hoy en las legislaciones de todos los países? ¿Cómo no recordar, para cerrar, que Richard Nixon, recuerden ustedes, fue perdonado por Gerald Ford cuando el famoso caso Watergate? Y esto siguió en una línea. Aquí el problema es que se vuelve político porque se le entrega una herramienta al actual gobierno. El problema es, pero se benefician también las personas de la derecha. Quienes más se benefician con esto, que tienen derecho a una segunda oportunidad, son los otros sectores, en especial
el sector del expresidente Uribe, quien comete ese grave error de decir, yo quiero que perdonen a mis amigos. Y nuestro proyecto busca perdonar a los amigos de Uribe, a los amigos de la izquierda, a los amigos religiosos, a los gnósticos, a todos, a los que crean, a los que no crean, porque todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Muchas gracias. Doctor Rosas, muchísimas gracias por compartirnos pues esta visión de manera clara, de manera pertinente también como para este momento histórico y para la construcción que hacemos pues todos los colombianos de lo que percibimos como sensación de futuro, ¿no? Porque ahí hay una posibilidad de cómo arreglamos y cómo desenredamos este nudo frente a tantos escenarios que nos imposibilitan poder avanzar como nación, ¿no? Yo quisiera saber, en este momento tenemos 34 participantes, como se los sugería al principio, metodológicamente, poder tener en torno a la pregunta detonante y es, eh, ¿cómo aporto a la segunda? Permítame, la voy a abrir aquí rapidito y la leo literalmente. Y es, ¿cuál es su aporte para que Colombia tenga una segunda oportunidad? Y en torno a esa respuesta, frente a lo que nos acaba de exponer el doctor Rosas, pues poder tener una intervención de 3 minutos. Si así lo desean, quisiera ver qué personas quisieran levantar la mano y le puedo ceder el uso de la palabra para que puedan hacer la intervención y finalizaríamos con un cierre del doctor Rosas frente a las intervenciones o vamos haciendo por bloques y finalmente pues terminamos con la intervención final del doctor Jorge Ramírez. No sé si alguien quiera participar, que alguien, acá tengo a Gerardo Duque. Gerardo Duque, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, mi estimado doctor. Buenas Gran noches, ¿Escuchan doctor jurista, el ahí? Duque. doctor Duque. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor, lo escuchamos. Muy Bueno, bien. primero, felicitar a el organizador y, por supuesto, al autor de esta obra de suma importancia para el país. Cuando hablamos del aporte que hay que hacer, eh, me refiero a que es de suma importancia lo que estamos tocando. En calidad de presidente de la Orden de la Abogacía Colombiana, me sumo a este debate público con el ánimo de aportar la defensa de los derechos humanos. Cuando tú eres inhabilitado de por vida en un caso tan especial, tu generis, de acuerdo a los antecedentes que el doctor Luis Fernando Rosas muy bien lo ha explicado, pues no nos queda otra cosa que efectivamente activar la defensa de la defensa. Y la defensa de la defensa no es otra cosa distinta que hacer un frente internacional común en apoyo a las víctimas por parte del Estado cuando son inhabilitados de por vida con casos tan notables, violatorios de derechos al debido proceso. Y ahí está la importancia de los derechos humanos, que nosotros como abogados debemos de procurar de hacer esta labor social frente a muchos profesionales que han sido inhabilitados injustamente y la falta del respaldo de estas personalidades por los colegios de abogados, pues hacen posible que el Estado siga constantemente vulnerando estos debidos procesos, porque se han presentado diferentes casos donde se han recepcionado estos procedimientos y injustamente se están inhabilitando a personas que no merecen, no solo por su postura en este escenario, sino porque entidades como la Procuraduría, como la Contraloría, inclusive como la Fiscalía, no han encontrado méritos para la investigación y se han archivado los procesos. O sea, no tiene sentido. Por eso levanto la mano y me uno a ese clamor que se está presentando por parte del doctor Luis Fernando Rosa Londoño en esa petición que es
admirable en luchar por la defensa de la dignidad del ser humano, que es lo que él representa hoy. Entonces, el doctor Luis Fernando tiene mi teléfono. Somos una organización internacional donde hay diferentes abogados, más de 1000 abogados agremiados en un grupo, y les habla quien lo representa. Entonces, tiene mi respaldo, mi doctor Luis Fernando Rosas, y hagamos ese frente común en lucha por la dignidad de las personas que están siendo inhabilitadas injustamente. Gracias, doctor Duque, muy amable. Gracias, doctor Duque. También tenemos la intervención del doctor Héctor Horacio Murcia. Adelante, ¿se encuentra con nosotros? Sí, mucho gusto en saludarlos. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Muy interesante la exposición del doctor Luis Fernando. Sobre todo me impresiona ver que él menciona esa actitud de indulgencia que debe existir frente a situaciones que se les presentan normalmente a las personas. Entonces yo trabajo mucho el campo de gestión sistémica de la innovación y me ha gustado mucho conocer también que el doctor Andrés está en esos campos. Entonces, pregunto yo a ustedes, ¿cómo se puede llegar aquí en Colombia primero a priorizar cuáles son los problemas que se tienen en forma general, diagnosticarlos, tratar de resolverlos aplicándoles mucha creatividad y buscar cómo de esa creatividad surge la innovación futura, que es la aplicación real de esa creatividad? ¿Cómo es posible, dentro de todos los casos que menciona el doctor Luis Fernando y los muchos más que existen en el país, armar una acción que fortalezca lo que ustedes están haciendo, doctor Andrés, o que nos cuente también si lo vienen adelantando para poder vincularse a este tipo de acciones? Por ahí va mi inquietud por ahora. Gracias. Claro que sí, doctor Héctor Horacio. Vamos a habilitar una intervención más, o si no pasamos al comentario del doctor Luis Fernando Rosas, y también sí haré un comentario breve frente a lo que dice el doctor Héctor Horacio, y pues vamos manteniendo el diálogo. Si quiere, doctor Rosas, lo escuchamos. Pues la verdad es que me siento, a ver qué la frase que voy a utilizar, no defraudado, pero sí pensé que este gobierno que hablaba de cambio y de la paz total iba a incluir la paz para todos. Yo respaldo todo lo que sean esos esfuerzos, pero dejar por fuera casos como los que he narrado, y me faltan muchos más casos políticos, pues la verdad es que esta es una lucha que hay que continuar. Afortunadamente hay interés en el Congreso de la República muchísimo. Eh, Observo ministros del Interior y a un alto comisionado perdido que les falta visión de lo macro y se quedan con unos temas específicos y pierde la oportunidad real. ¿Por qué? Porque en las regiones los que mandan electoralmente son actores políticos que están, o muchos están por fuera, pero tienen más de 35 parientes en el Congreso de la República. Por solo mencionarles un nombre, Vicente Blel, su hija es la presidenta del Partido Conservador. Y casos como ese sí debe ser tratado por la Ley de Justicia y Paz, si son temas de paramilitarismo. Pero, ¿a qué me refiero? Que las realidades políticas son otras. Hay un excontralor de la República que lleva 22 años esperando una decisión de la CIDH, David Turbay. Tampoco se ha dado. Es gente que va ya con bastante edad, de pronto en unos años a fallecer sin poder decirles, hombre, el Estado les da una segunda oportunidad para que ustedes, bueno, ya no aspiren, pero que puedan morir en paz.
Sí, doctor. Yo aprovecho el comentario que hacía el doctor Horacio y viendo también como con una responsabilidad generacional. Y es que hemos creado una cultura donde la ley en este país solo sirve o para regular o para prohibir. Y yo creo que tiene que haber un desafío enorme, y esto es un desafío creativo, donde la ley también sirva para estimular y para construir instrumentos que impulsen otra cultura y otro escenario. O sea, la ley no solo puede servir para regular y prohibir, sino que la ley también sirve para estimular. Y claro, esto requiere de capacidades y requiere de un ejercicio creativo, pero sobre todo requiere de una pulsión que lleve este país a una dimensión ascendente, no de retroceso. Entonces, en ese orden de ideas, si me estaban preguntando sobre el ejercicio que estamos haciendo de la bancada interparlamentaria de ciencia, tecnología e innovación, pues el Congreso de la República tiene 294 congresistas, 296 congresistas. Sí, y nos hemos trazado como apuesta a esto, si logramos que al menos el 10% tenga una agenda de ciencia, tecnología e innovación, ya ese solo paso es un avance significativo de colocar en la agenda pública otros temas en positivo que le dé otras posibilidades. Son innumerables los temas, o sea, hablaríamos de inteligencia artificial, hablaríamos de investigación clínica, hablaríamos de desarrollo aeroespacial, de computación cuántica, de biooriginalidad, de bioeconomía, de tantos temas que podemos tocar y que pueden generar otra dinámica. Pero claramente, también lo que tenemos que hacer es formular un escenario donde la justicia sea el soporte del buen gobierno y ese ejercicio de la justicia pues nos permita mantener una sociedad en equilibrio y que pueda saldar estas deudas que también claramente están destruyendo figuras que piensan y que pueden configurar pues una nación totalmente diferente. En este momento continuamos varios aquí en la sala, hay 32 personas conectadas. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si alguien quiere intervenir en este momento, por favor, alce la mano o procederemos a hacer el cierre y a darle paso pues al doctor Luis Fernando Rosas para que haga un corto cierre, una reflexión de cierre y pues como es habitual, darle paso al doctor Jorge Ramírez, quien es el anfitrión de esta reunión. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Bueno, entonces demos paso a la reflexión final del doctor Luis Fernando Rosas. Yo creo que ha sido un tema muy pertinente y un tema que tiene que tener mucho más eco y, pues gracias a este espacio que nos da CECIMIN y sus reuniones científicas y culturales para poder tocar un tema como las segundas oportunidades en Colombia, una necesidad que es imperante también para darle un orden y un equilibrio a esta nación. Entonces, doctor Luis Fernando, por favor, una reflexión de cierre y le damos paso al doctor Jorge Ramírez. Hoy el Estado que tenemos es un Estado fallido. Como está hoy la democracia colombiana y la justicia en Colombia requieren de una excelente cirugía. Y yo me pregunto, esa cirugía no la hace el Congreso de la República. Esa cirugía la hacemos los colombianos, todos los que estamos acá. ¿A través de qué elemento, a través de qué instancia legal y constitucional le temen? Pero yo lo que observo son dos salidas. Una, que no se ha explorado mucho, que es sin revocatoria del mandato. Una asamblea nacional, una asamblea constitucional. Esa es sin revocatoria del Congreso. Y la otra, lo único que puede, algunos dicen, no, es que, bueno, el problema es el gobierno, es que es facultades a Petro, que se lo toma Petro o Uribe. Pero la única salida, porque estas grandes reformas no las hace el Congreso de la República. En temas, por ejemplo,
como el de la bancada interparlamentaria de ciencia y tecnología, ese Congreso debe buscar mayores recursos para que el país piense y avance en lo que es la ciencia y la tecnología con todos los cambios. Mire lo que acaba de pasar en Argentina. Eso es de una gravedad inmensa, porque también no solo en Colombia, sino en Argentina y muchos, el problema es que no existe verdadera separación de poderes. Los jueces no deben llegar allí por políticos. El presidente de la República tiene exceso de poder. ¿Qué hace la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes? Eso no sirve para nada, para absolver y absolver. ¿Cómo no revisar que hay 5 departamentos sin Senado Nacional? El tema de las regalías, el tema de los verdaderos aportes que debe hacer hacia la ciencia, la cultura, el deporte. Entonces, mi conclusión es, o una asamblea constitucional o una asamblea nacional constituyente. No veo otra salida, pero a eso le tienen pánico. Muchas gracias. Abrazo y quedo inmensamente agradecido, Andrés, por su invitación. Al doctor Ramírez, lo felicito por este escenario de inteligencia que necesita el país. Disculpe ahí, doctor Rosas, yo creo que para armonizar como esa inteligencia compartida, por favor, háganos una diferencia entre una Asamblea Nacional Constituyente. Utilizó las dos figuras, por favor, diferéncienos. En la Asamblea Nacional Constitucional, lógico, va al Congreso, la aprueba el Congreso, pero no lo revocan. Y la constituyente, generalmente dicen que no, pero es con revocatoria del mandato del Congreso y surte los pasos que la Constitución de Colombia establece. Y la constitucional, el presidente de la República no lo ha explorado, lo puede hacer por decreto. Okay, muchas gracias. Doctor Jorge Ramírez, le damos paso para su cierre. A ustedes muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y la importancia de conversar y reflexionar en torno a estos temas de total pertinencia, porque también es un ejercicio político cotidiano el que tenemos que hacer en un país que tiene pues tantas afugias y tantos vacíos que podemos llenar como sociedad, ¿no? Desde la reflexión. Gracias a todos. Doctor Ramírez, le doy el paso. Bueno, ya ahorita hago el cierre formal, pero antes siempre es nuestra costumbre promocionar nuestra siguiente reunión. Este grupo, que se llama el Grupo Cultural Académico Científico de CECIMIN, tenemos 236 personas integradas y muchos, pues hay mucho médico que por temas de horario de trabajo no asisten, pero en el transcurso de la semana, como vemos ahí por YouTube, pueden entrar y oír completamente lo que fue el conversatorio y hemos tenido hasta casi 1000 asistentes en el transcurso de la semana oyendo y escuchando esto por YouTube. El 25 de febrero, es decir, de hoy en 8 días, a las 6 de la tarde, tenemos nuestra reunión número 248. Y verdad que con cierto regionalismo, pero con orgullo, vamos a hablar de un tema que se llaman 3 historias académicas de Santander para Colombia. Y los panelistas son 3 académicos, todos de la región. El académico Germán Gamarra Hernández, médico, past president de la Academia Nacional de Medicina y del Comité Nacional de Ética Médica, hace unos 4 meses entregó la presidencia. Está el académico Eduardo Durán Gómez, que actualmente es notario,
y presidente de la Academia Nacional de la Lengua Colombiana, y el académico médico David Vázquez Aguad, ginecólogo y actual vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Y la moderación también nos la va a hacer otro paisano santanderiano, ginecólogo retirado y también miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, Germán Redondo. Todos invitados, y desde ya les adelanto la número 250, que va a ser el lunes 10 de marzo, no martes, sino lunes, porque nuestro invitado no puede, va a ser el conocido por todos, el doctor Sergio Fajardo. Él lo tenemos invitado para la 250. Y yo antes de cerrar esta excelente conversatorio, pues nuevamente agradecerle, doctor Rosas y Andrés Guzmán, por esta excelente presentación. Decirle, doctor Rosas, que dentro de usted lo que comentó, pues varias personas que mencionó pues son muy conocidos en el ambiente nacional, el almirante Arango Bashi, que todos vivimos lo que fue en su momento la destitución por temas netamente personales, muy cercano a nosotros, ha estado 2 o 3 veces de conferencista acá y hablando precisamente de estos temas, de todo lo que es el tema colombiano legal de la justicia, nuestro amigo, porque es amigo mío, Ricaurte Lozada, que ha hablado temas de los que usted expone perfectamente, como la constituyente, como lo dijo, y bueno, confirmando lo que Andrés, que la persona ahorita para mí lidera muchos temas de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros en la Academia Nacional de Medicina tenemos precisamente un área, una comisión, las 3 más importantes son la de salud, educación y la de ciencia, tecnología e innovación. Por eso ahí, Andrés, hay muchas cosas por hacer. Y simplemente para recordar unos datos estadísticos que me va a corregir Andrés si son válidos o no, pues países desarrollados como Corea del Sur, tengo entendido que el 6% del PIB aproximadamente lo dedican a la ciencia, tecnología e innovación, y creo que en Colombia, si llegamos al 0,2% es mucho. Quiero que me corrija estos datos y estoy diciendo la verdad. Eso demuestra el desarrollo de los países y lo atrasados que estamos nosotros en este gobierno con el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación, que yo como médico y como académico, como muchos otros que estamos acá, pues nos duele muchísimo ese atraso en Colombia para poder hacer investigación y publicar. No sé si Andrés quiera decir algo sobre estas estadísticas que estoy dando de ciencia, tecnología e innovación antes de cerrar oficialmente este conversatorio. Sí, doctor Ramírez, sin duda alguna es precaria la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el país. Vamos a la baja. Ese 0,2 y ese penoso último puesto de inversión ministerial, pues lo seguimos ocupando, incluso en un gobierno que considerábamos iba a ser una gran apuesta por la sociedad del conocimiento, una gran apuesta por la diversificación de la balanza productiva, producto de la inversión en investigación científica, en ciencia aplicada, ¿no? Porque recordemos, lo único que puede dinamizar la economía es una ciencia aplicada, poder traducir patentes, poder traducir modelos, poder traducir todas estas capacidades a desarrollo económico. Yo creo que este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación urge de una gran reforma
y una reforma donde también invoquemos capacidades creativas de la nación para saber cuáles son las vanguardias y poder también planificar la educación en torno a las potencialidades que tiene el país, porque digamos que es que hay una cantidad de temas de vanguardia que ni siquiera el propio Congreso de la República maneja, que ni siquiera el propio Congreso de la República está tocando en este momento, y estamos llegando totalmente pues retardados a discusiones que están moviendo el mundo, y hace 100 años nos dimos cuenta que el conocimiento era el que iba a impulsar pues el liderazgo a nivel global, y pues nos quedamos rezagados. Estamos en plena cuarta y quinta revolución industrial y aún no logramos despegar, porque estamos hablando de lo más básico, que es que no tenemos ni siquiera presupuesto para poder impulsar un real sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. También decir que pues tenemos un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desdibujado, que no está siendo el vocero institucional que impulse con audacia la discusión en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es muy grave. Seguimos perdiendo a montones talento humano, que es el peor negocio que hacemos en este país, y es que nuestro talento lo formamos a un alto nivel y después vamos y se lo entregamos a potencias económicas que sí lo ponen a trabajar para ellos, porque nosotros en el país ni siquiera tenemos capacidades alojadas para hacerlo. Así que, pues doctor Ramírez, yo creo que esto es de Quijotes, pero también lo hemos hecho ya desde hace una década. Hemos logrado dar pasos importantes. Yo creo que hablar de la ley es muy importante, porque es también decirle a las universidades, venga, tomen toda su investigación científica y transfórmenla en ciencia aplicada. Ustedes pueden tener empresas de base científica, empresas de base tecnológica dentro de los campus universitarios, por revisar toda esta cantidad de patentes que en este momento pues lo que les sirve es para que los profesores suban de escalafón. Pero ¿qué tan funcional es esto dentro de la economía? ¿Cómo estamos impulsando vía el conocimiento la economía de Colombia? Yo creo que hay un gran debate, una gran discusión, y pues nosotros estamos prestos a darla, sobre todo con una intención, y es una intención de poder construir puentes. Yo creo que ese ejemplo lo dimos cuando hicimos la transformación de Colciencias a Minciencias, y quiero pues destacar, por ejemplo, al senador el senador Iván Darío Agudelo, con quien trabajamos con esfuerzo en esa tarea, y logramos por unanimidad poner de acuerdo al Congreso de la República todos los sectores políticos para dar ese paso. Ahorita es muy importante lo que se está haciendo, y es que ya tenemos por resolución creado un instrumento como la Bancada Interparlamentaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, para llamar las capacidades científicas, las capacidades de innovación, las capacidades tecnológicas que tiene la ciudadanía organizada. Entonces yo creo que aquí hay una posibilidad muy grande, y por eso nuevamente extender la invitación para que acompañen ese instrumento, para que sigamos trabajando. Nosotros ahorita el 18 de marzo, 18-25 de marzo, será la instalación oficial en el Congreso de la República. Ya tenemos resolución de creación, y pues tenemos un número muy importante de congresistas, que no había ocurrido, digamos, en la historia del Congreso de la República, y era tener casi el 10% del Congreso de la República que nos están diciendo con interés: queremos tener una agenda de ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que ese ya es un muy buen paso, pero pues necesitamos unificar esfuerzos de todos los sectores, no solamente políticos, sino de todas las capacidades de la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Jorge, y seguimos adelante. Con toda la energía estamos trabajando para lograr este propósito, que es un propósito pues de razón superior, ¿no? Gracias, Andrés. Y nuevamente al doctor Rosas agradecerle y decirle que puertas abiertas para que ojalá en este año tengamos otro conversatorio con el tema que se le ocurra, doctor Rosas, para Muchas gracias. acá. Abrazo para todos. Muy buena noche. Gracias a todos los asistentes, y mañana 9 de la mañana queda colgado en la página todo lo que fue este conversatorio. Buenas noches. Gracias. Gracias, Cristina, por todo el apoyo logístico. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno, descansen.
Gracias, Jorge. Gracias a todos. Feliz noche, Gracias. Jorge. Gracias a todos, Héctor, y los Muchas comentarios. gracias. Feliz noche. Muy Feliz interesante. noche a todos. Diego Feliz- Rosselli, bienvenido. No sabía que estaba ahí. ¿Por qué no opinaste? Maestro, qué bien. Bueno, pues La experiencia de sentirnos amados completamente por Dios y cómo llegó a dar este paso. Entonces,